Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por asistir, ¿sí?, a esta charla debate, que bueno, está enmarcada en la campaña que estamos llevando adelante desde Política Obrera, ¿sí? Bueno, en estas elecciones a convencionales constituyentes, que este año están marcando, digamos, una singularidad, ¿no?, en la provincia, ¿sí? Hoy tenemos el agrado de tener el acompañamiento de los compañeros Germán Lavini, ¿sí?, y del compañero Marcelo Ramal, ¿sí?, también dirigente nacional de nuestro partido, que bueno, tenemos una charla cuyo contenido político es importante, ¿sí? Es decir, vamos a analizar, ¿no?, no solamente las implicancias de la reforma constitucional que está impulsando Puyaro y el oficialismo dentro de la provincia, sino que vamos a tratar de darle un marco mucho más general, ¿sí?, en el que se inserta, ¿no?, la modificación de, digamos, la norma más importante que tenemos dentro de la provincia de Santa Fe. Porque, digamos, no cae en saco roto esta tentativa, ¿sí?, de reformar la constitución de la provincia, que, digamos, no tiene nada que ver con ninguna especie de modernización ni nada de esas características, ¿sí?, sino que está enmarcada en un contexto político-social que, bueno, el compañero Marcelo Ramal, digamos, haremos ese esfuerzo, ¿no?, ¿sí?, para encaminarlo en unas circunstancias, hasta si se quiere, internacionales, que vinculan a Trump, que vinculan a todo el plan de Milei, ¿sí?, y a las condiciones actuales en las cuales se está desarrollando el capitalismo a nivel mundial. Entonces, bueno, le agradezco muchísimo la participación y la asistencia, y ya, digamos, le damos la palabra acá al compañero Germán Lavini. Bueno, antes que nada, darle la bienvenida a todas y a todos. Muchas gracias por acercarse. Entiendo que se escucha. Sí. Bárbaro. Nosotros tomamos un planteo desde Política Obrera que, en el marco de este anuncio a finales del año pasado, cuando el gobierno de Puyaro y la legislatura provincial promulgan la ley de necesidad de la reforma de la Constitución, inmediatamente dijimos: acá hay una estafa, pero además hay un elemento de preocupación muy importante para los trabajadores. Y además, osadamente, dijimos que nos proponen una reforma constitucional en línea con Milei y con Trump, dándole el marco en este contexto de decadencia capitalista, de guerra imperialista, de ofensiva antiobrera, de armamentismo, de escalada represiva. Entonces, claramente no podemos comenzar a hablar de este intento de consagrar una reforma de la Constitución en Santa Fe sin hablar un poco de este contexto, que claramente luego lo va a desarrollar ampliamente Marcelo. Pero sí quisimos decir y salir a advertir a los trabajadores, a desenmascarar el verdadero propósito. Porque lo que vimos inmediatamente cuando se consagra esta supuesta necesidad de reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe es que la mayoría del arco político de la provincia se subió a este tren, se embaló a este tren justificando una necesidad histórica, alegando la necesidad de la modernización, diciendo que había que adecuar la Constitución de la provincia a los tiempos actuales. Y nosotros vimos detrás de eso el verdadero propósito. Primero, observando cuál es el gobierno que pretende instaurar una reforma de la Constitución. ¿Qué es lo que le hizo este gobierno de Puyaro en el año de gestión que desembocó en esta necesidad de la reforma de la Constitución? En este contexto general y en este contexto particular nacional de motosierra. ¿Qué es lo que hizo Puyaro? Descargó como nunca una ofensiva antiobrera y contra los sectores populares. Un atentado
contra los derechos jubilatorios de los trabajadores provinciales con la reforma previsional, que confiscó jubilaciones, que estableció la destrucción del régimen opcional docente, que impuso el aumento de la edad jubilatoria, que impuso a los jubilados la carga de un aporte que llamó solidario pero es compulsivo, o sea que después de haber aportado toda la vida tenés que seguir aportando, lo que es un robo. Y además, para consagrar esta reforma previsional que fue un ataque a los trabajadores, el gobierno de Puyaro se valió de una represión furiosa, y no contento con eso, a los trabajadores que salieron a enfrentar la reforma previsional, a defender los derechos conquistados, los judicializó, los expuso públicamente en los medios esposados, para dar una señal y una advertencia a los trabajadores de lo que estaba dispuesto este gobierno, para ir a fondo en su ataque. Pero este gobierno también, en el ataque a los trabajadores, ha impuesto un presentismo agravado, ha atacado el derecho a huelga con los descuentos antisindicales, sustrajo el PAMI y la Caja de Seguro Mutual, se apoderó de ellos interviniéndolos, y ha descargado un ajuste como nunca antes que pulverizó los salarios de los trabajadores provinciales, en lo que es un verdadero desmantelamiento presupuestario en la salud, en la educación, en la asistencia social. Un ataque sin igual que llevó los salarios a niveles de indigencia. Ese es el gobierno que, valiéndose de tener la mayoría absoluta en las dos cámaras, además reformó la justicia en acuerdo con los demás partidos patronales y fundamentalmente en un acuerdo con Perotti, para hacer una justicia a su imagen y semejanza, que va a ser esa justicia a su imagen y semejanza la que luego va a interpretar esta reforma de la Constitución. Pero Puyaro, además, no lo hizo solo, lo hizo en acuerdo con el conjunto de las fuerzas políticas, y por eso es que se alienta una expectativa, cuando vemos la campaña, de alentar a la población a ir a las urnas con un relato que es falso. Y por eso nuestra campaña de rechazo a una reforma constitucional en este marco de ofensiva capitalista, de derechización de los partidos del régimen, tiene que ver con que venimos a mear el asado de esta fiesta democrática de reforma constitucional. Venimos a hacer los aguafiestas, a los que dicen que van a modernizar, a los que dicen que van a actualizar. Nosotros decimos, esta reforma constitucional, y ahora lo vamos a explicar, persigue un propósito temerario contra la población santafesina, contra los derechos constitucionales, contra los derechos democráticos, contra las libertades políticas. Va a ser un golpe económico contra los trabajadores y va a ser un atentado contra los derechos democráticos. En ese contexto vemos que se han desplegado un montón de campañas diciendo al fin vamos a poder consagrar la importancia de este derecho, que se va a promover la cultura, que dice que el derecho al agua. Bueno, hay un montón de elementos en esta reforma constitucional que tenemos que decir qué carácter tiene. Es parcial, es limitada. Son solo 42 artículos que se van a modificar, es un tercio de la Constitución, no es toda la Constitución. Y no va a ser una reforma soberana, y no va a ser una reforma autónoma, va a tener más bien un carácter de adherir a los puntos que ya están establecidos que se van a modificar. Por tanto, el que dice vamos a ir a plantear tal o cual cosa, ya le está vendiendo un boleto a los trabajadores. El que dice que va a llevar los reclamos de los barrios por la urbanización, por la obra pública, el que dice que va a luchar por el trabajo genuino y que se establezca ese derecho, el que dice que va a luchar por la nacionalización de los puertos privados, para que pueda pasar a mano de los trabajadores, con control obrero, ese bien social, que van a atender el derecho de la salud y de la educación,
Bueno, le están metiendo un boleto, es una falacia. Sobre todo porque los puntos que están instituidos se oponen por el vértice a la garantía de cualquier derecho, y quien más lo ha querido dejar claro es el gobernador Puyaro, cuando dijo: la próxima reforma de la Constitución no va a tener ni una pizca de garantismo. No va a ampliar derechos. Entonces, ahí está el primer punto. Cuando nos dice que va a modernizar, que va a tratar los derechos. No, viene a recortar derechos. Ya lo vamos a ver. Pero yendo a la cuestión truncal, fundamental, porque muchos se detienen, tal vez, en un oportunismo al que pretenden sacar algún rédito electoral. Decir, luego el gobernador a través de esto lo que busca es la reelección. Sí, en parte busca la reelección. Porque en el marco de ofensiva capitalista, donde vemos los gobiernos de Trump, de Milei y de Puyaro, pero en el mundo en general, se tiende a regímenes de poder personal, más autoritarios, más represivos. Pero ese no es el único punto acá. En el marco de este viraje, el punto más grave para nosotros, y que no lo hemos oído en ninguna de las campañas que están haciendo ninguno de los candidatos, y recién hoy Puyaro salió un poco a intentar vestir esto con una cosmética progresista cuando es todo lo contrario, es el de darle rango constitucional al ajuste. Este mazazo que venimos sufriendo los trabajadores y las masas en la provincia de Santa Fe, a través de esta reforma constitucional, va a tener rango institucional, rango de constitución en la Constitución. Déficit fiscal, 0. Equilibrio fiscal. Por tanto, se nos habla que se pretende ampliar derecho, consagrar tal derecho, vamos a promover la cultura, pero no va a haber partidas. Al contrario, se van a reducir las partidas. Si lo que vimos que hasta ahora ha caído el salario, ha caído el presupuesto en educación, en salud, en asistencia social, que la obra pública dirigidamente en algunos sectores ha caído, pero en otros se sostiene, y ya lo vamos a ver. El hecho de que el eje truncal de esta reforma sea el equilibrio fiscal para ponerlo en sintonía con la motosierra de Milei, y otra cosa, Puyaro ya dijo, yo llevé mucho más a fondo que Milei la motosierra, y es cierto, es cierto. Y ahora le pretende dar rango constitucional a este mazazo contra los trabajadores. Quiere decir que la pulverización del salario se va a seguir profundizando, que en el marco de una crisis que solo estamos en puertas, que si ya nos parece desesperantemente grave las condiciones de las mayorías populares, las condiciones que sufrimos los trabajadores de vida, a los que nos han empujado, estamos recién en puertas ingresando a un periodo de crisis y convulsiones mucho más profundas. Esta reforma tiene que ver con que los regímenes políticos, y en este caso el régimen político de la provincia de Santa Fe, Puyaro en particular, ya advirtió, al igual que el conjunto de la burguesía, que no puede seguir gobernando como lo venía haciendo. Porque obviamente empujar a las mayorías populares, empujar a los trabajadores a estas condiciones no es gratuito, y se espera una respuesta de los trabajadores. Y la determinación de los trabajadores para enfrentar esta embestida se ha demostrado largamente en esta provincia. La batalla que se libró en la legislatura, que terminó derribando las puertas del Palacio Legislativo, fue una muestra de la determinación para ir a fondo que tenían los trabajadores y una advertencia para el régimen político de esta provincia y sus propósitos. Entonces, necesitan modificar la Constitución. Puyaro, que ya en los hechos, que ya de facto viene actuando en un régimen de excepción, pretende establecer un gran régimen de excepción en la provincia a través de la reforma constitucional, pero no lo escuchamos esto en la campaña. No es esto lo que se está discutiendo. Se está discutiendo propuestas que son mentiras. Porque si no hay presupuesto, porque si se agrava la represión, porque si va a haber descentralización de los municipios, lo que vamos a hacer es retroceso, no avance. En realidad, se está llevando a la población a un gran ocultamiento, a votar una mentira. El conjunto de las fuerzas políticas que hacen una campaña con espejitos de colores, con propuestas,
diciendo que van a llevar tal o cual iniciativa, que van a querer que figure, al fin van a ser nombrados los pueblos originarios en la Constitución porque hace 62 años tal cosa. Hace 62 años no había celulares, hace 62 años no teníamos internet. Pero es una falacia. Acá no se está persiguiendo garantizar ninguno de los derechos. A lo sumo, lo que se plantea acá es la mención del derecho, la promoción del derecho, pero no dice la garantía plena, porque claramente es imposible que un régimen social, que el único propósito que tiene es descargar el ajuste contra los trabajadores, vaya a ampliar derechos. Al contrario, quieren blindarse contra el avance de los trabajadores, quieren prepararse para la etapa en la que estamos ingresando de agravamiento y empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría. Un debate que está ausente, con la complicidad del conjunto de las fuerzas políticas. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que nosotros no estamos planteando que hay que llevar a un docente a la constituyente porque eso va a variar en algo el carácter reaccionario, represivo y antiobrero que tiene la reforma constitucional. No va a variar en nada. No vamos a engañar a nadie con eso. Tampoco va a modificar nada si el constituyente gana igual que el salario de un docente, o si inclusive, como algunos bloques patronales están proponiendo, no tiene ninguna remuneración y va a ser ad honorem. ¿Por qué? Porque claramente que no va a poder participar en un trabajador que tiene que vivir del esfuerzo de su trabajo. También es una mentira, como se dice, que va a promover la participación ciudadana. Es una mentira en todo este articulado que pretende poner en sintonía esta Constitución de Santa Fe con la reforma del 94. Le ha dejado manos libres al poder político para gobernar por decreto de necesidad de urgencia. Y es una prenda que en los hechos Puyaro ya está usando, estableciendo un estado de excepción en la provincia. Porque si hay alguien que viola sistemáticamente la ley en la provincia es el propio gobernador. Partiendo de que viola la ley paritaria una y otra vez. 3 veces cerró el gobernador frente al rechazo de la docencia, la paritaria de los docentes por decreto. Y a llorar al campito, porque la burocracia sindical inmediatamente baja la persiana y no dice nada. No cumple con el mandato de asamblea de ir a fondo por la lucha del salario que establece la Asamblea Soberana del voto en las escuelas. No, Puyaro cierra la paritaria por decreto, se caga en la ley, una y otra vez. Solo quiere una ley que va a ser interpretada, ¿no es cierto?, por una justicia que modificó a su imagen y semejanza, para blindarse y poder llevar adelante el mayor de los mazazos contra los trabajadores. Porque imagínense si en un año de gestión nos arrebató las jubilaciones, liquidó los salarios, quitó derechos conquistados que llevaron años. Lo que puede llegar a ser la encarnación de este gobierno que se desarrolle por 8 años como pretende quedarse este gobierno por lo menos. Y es tal el carácter represivo de ataque a la libertad democrática que tiene en el espíritu esta reforma constitucional, que en el punto 13 que se plantea modificar, lo dice literalmente: se revisará la extensión del derecho a reunión. O sea, el derecho a reunión es el derecho a reunión y es libre. Ya está por Constitución eso. Pero si tenés que revisar la extensión del derecho a reunión, solo podemos esperar que haya un cercenamiento del derecho a reunión, que ya lo intentó Patricia Bullrich con la ley bases. Bueno, este quiere ir más a fondo. Establecer un gran protocolo antipiquete en toda la provincia, contra la movilización política, contra la movilización popular, contra los trabajadores que luchan para defender sus derechos. Entonces eso es gravísimo. Dijimos, por un lado, un golpe económico a los trabajadores estableciendo por ley el equilibrio fiscal, que no va a ser aplicado claramente a las grandes patronales porque para ello hay exenciones de todo tipo. Y hay presupuestos paralelos para sus obras. Porque mientras se paraliza o no hay ninguna obra pública, no hay ningún plan de vivienda, ni lo va a haber en estas condiciones y con este régimen político.
Se amplía una tercera vía en las rutas por las que salen los camiones que van a los puertos de donde sale la riqueza de la provincia. Para ellos sí, para esos capitalistas que además Puyaro se pone la camiseta, que mientras masacran a los trabajadores y a la población con impuestazos, con tarifazos, pide que se le rebajen las retenciones a los deportadores del campo, pide que se, y va a fondo con esto también, exenciones impositivas para el complejo oleaginoso, para las grandes patronales. O sea que es un ajuste fiscal relativo, selectivo. Es un déficit cero selectivo contra la población, contra los trabajadores. Entonces, una pata económica que va a ser un mazazo en la cabeza, una pata contra las paritarias, una pata contra cualquier aspiración de poder levantar cabeza para cualquier familia trabajadora. Por otro lado, una pata contra los que quieran reclamar, luchar, defender sus derechos, enfrentar los despidos y las suspensiones como se están viendo en este momento. Y hay más. El ataque a las condiciones de trabajo y otra trampa, que es vendida de forma progresista, y en esto hemos escuchado inclusive hasta sectores de la izquierda saludar. La descentralización, la autonomía municipal. Se viene blandiendo hace mucho este verso, como muchas cosas. La autonomía municipal que implica que los municipios van a tener que arreglarse con sus propios recursos. Que los estados provinciales se van a deslindar de la responsabilidad del sostenimiento de los municipios, cuando ya muchos municipios, si no fuera por la asistencia de fondos de obras menores con los que terminan pagando el salario, ya están en situación de quiebra. Hay municipios, obviamente, que por la situación de concentrar polo productivo y demás tienen un nivel, y hay municipios de cuarta, si se quiere, respecto al nivel, donde ni siquiera tienen ninguno de los servicios ni nada, y esto se va a agravar. Porque no solo financieramente se va a desentender el Estado de tener que garantizar el presupuesto para estos municipios que ahora sean libres, autónomos, descentralizados, sino que también van a tener la mano libre esos municipios asfixiados económicamente para dictar su propia carta orgánica. Quiere decir que, por ejemplo, ya no tendrán como marco la ley de contrato de trabajo de la provincia, que dice que si vos tenés un contratado en la provincia, tenés 12 meses, y luego lo tenés que... 6 meses primero, puede extenderse unos meses más, y luego lo tenés que pasar a planta. Se acabó el pasaplanta. Porque la modernización que plantean del Estado, la regulación que persigue el poder político de la provincia, era extensión de la precarización general para todos los rangos. Cero acceso al trabajo genuino, cero acceso a los derechos laborales, cero acceso a la previsión social, destrucción de las obras sociales de los trabajadores. Entonces, ese es un tercer punto en el que muchos se han subido al tren, diciendo, bueno, pero hay que ver si va a ser con financiamiento o sin financiamiento. No, no hay que ver nada, porque ya demostró qué interés social defiende este gobierno. O necesitamos más de un año para ver cómo este gobierno ha desplegado en todo el espectro una ofensiva antiobrera, en todo el espectro una ofensiva antipopular. Estamos ante una campaña reaccionaria, estamos ante una reforma constitucional que puede ser una pesadilla para los trabajadores de constituirse realmente en la nueva Constitución santafesina. Por tanto, no hay ninguna modernización, hay un retroceso que se nos está planteando, porque efectivamente lo que en los hechos está pasando. Hemos retrocedido en condiciones laborales, los barrios están retrocediendo porque se vienen abajo, no solo no se hacen obras, sino que ni siquiera se mantiene la situación de los barrios. Barrios que están a 3 minutos de acá del microcentro de la ciudad, no se puede ingresar porque son un pantano cuando caen 3 gotas. Y se agrava cada día más esa situación de precariedad. Entonces, cuando vengan a decir que quieren consagrar el derecho a la vivienda, ¿con qué? ¿Con una enunciación testimonial, como hay tanta ya en la Constitución? ¿O qué va a primar? ¿El déficit fiscal cero, el ajuste?
el equilibrio contra los trabajadores, los topes contra los trabajadores. Bueno, los topes fiscales contra los trabajadores, los topes contra las partidas. No se va a ver. Había un programa el otro día que decía, bueno, nadie tuvo en cuenta la cultura acá, que va a ser nombrada. ¿Qué va a haber partidas para la cultura en un marco donde todo lo que construye culturalmente la provincia es precarizado? ¿Qué pasantes y demás? Más precarización. Esto no implica que se va a consustanciar ningún derecho nuevo, simplemente porque esté nombrado. Porque esté nombrado la obligatoriedad a la educación secundaria, supuestamente. Uno de los que hablan en esto es Balaguer, que ha sido ya ministra de Educación, que aplicó la tablita para liquidar el régimen de licencia docente. Y está diciendo que ahora tiene que ponderarse la nueva ley provincial de educación que ellos vienen construyendo para ampliar. En esa ley de educación, el propósito también está claro. Flexibilizar la mano de obra antes que se inserte en el campo laboral. Hay un párrafo temerario que dice que hay que educar para la incertidumbre. En estos términos, la incertidumbre que quieren es que seas un sujeto maleable para las condiciones que quiere imponer la patronal, que ya sabemos cuáles son. Extensión de la jornada laboral, rotación, precariedad, cero seguridad social, para que los patrones tengan la mano limpia para poder despedir y para poder cambiar de personal cuando quieran. Y además, atajarse con toda esta legislación represiva frente a las tomas de planta en defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, nosotros tomamos una determinación de presentarnos a estas elecciones. Porque decir, bueno, estamos en contra, no va a traer nada progresivo esta reforma constitucional. ¿Para qué nos presentamos? Político Obrero, una fuerza de los trabajadores que representa el interés del proletariado. ¿Para qué nos presentamos en una reforma donde ya está cercenado el temario? Lo que se va a discutir son estos 42 puntos y va a sesionar, esto hay que tenerlo en cuenta, 40 días. O sea que 3/4 parte de la Constitución santafesina se va a modificar en 40 días para discutir todos estos temas, a ver 40 días. Va a ser un trámite administrativo. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Acá no va a haber ningún debate. Por eso no podemos convalidar esto. Y nuestra presentación tiene que ver con algo que lo hemos discutido mucho. ¿Vale la pena ser candidato en esta coyuntura? Porque nosotros queremos encender la alarma a los trabajadores de qué es lo que va a pasar con esta reforma constitucional. Denunciar al conjunto del régimen político que es tributario de esta reforma constitucional. Queremos desenmascarar el verdadero propósito, que yo acá enumeré algunas cosas, podemos seguir. Intervenimos porque simplemente esta intervención nos permite, al difundir este programa, ampliar nuestra voz. Por ejemplo, tenemos un spot que pudo salir en la tele segundos, pero donde podemos decir algo de esto de forma extractada. Podemos pelear por tener algún espacio en la tele, ya que somos candidatos, que nosotros tenemos algo que decir sobre esta reforma reaccionaria, represiva y antiobrera. Bueno, nos sirve para seguir organizando compañeras y compañeros en esta perspectiva, ante la conclusión más lógica que arroja el análisis de esta reforma constitucional que el régimen político en la provincia de Santa Fe quiere llevar adelante con el conjunto de sus partidos. Que es que los trabajadores necesitamos abrir nuestro propio camino, discutir nuestro propio programa, que claramente en esa cueva conspiración que va a ser el antro donde se discute esta reforma, no va a pasar. Los trabajadores necesitamos construir nuestro propio partido, nuestra propia fuerza política, que no esté encarnada en ninguna de las fuerzas que van a discutir la nueva Constitución de Santa Fe. Hay cuestiones que no voy a dejar pasar, si ven, me extendí un poquito tal vez.
tenemos varios artículos escritos sobre esto. Como era Agustín Fernández, hizo un gran artículo sobre el tema de los fueros parlamentarios. Se pretende quitar los fueros parlamentarios. ¿Contra quién lo usarán? Porque este régimen político, esta legislatura, que son los mismos legisladores que ahora, porque además ya están todos, la mayoría está en funciones y se vuelve a postular, desde el gobernador hasta senadores y diputados que ahora se quieren postular para reformar la Constitución. Dicen que van a quitar los fueros parlamentarios. ¿Pero qué ocurre? ¿Contra quién va a ser usado? Va a ser usado para la persecución a la oposición. Porque claramente cada vez que ha habido un caso de crímenes graves, de delitos, que podrían discutirse la inhabilidad de alguien, lo han blindado, lo han salvado. Caso de Traferri, caso de tantos, que el régimen político se autopreserva. Entonces, claramente, los fueros, que han sido una conquista histórica del proletariado en un momento de lucha de ascenso parlamentario en el siglo XIX, para evitar la persecución, porque claramente como un parlamentario o un tribuno obrero, ¿qué va a hacer en un antro como eso? Enfrentarlo. Entonces, la daga de la legislación caerá contra quienes quieran alzar la voz en defensa de los trabajadores. Nunca va a ser usado, o selectivamente, contra otros sectores. Eso también es importante. La ficha limpia, lo mismo. Va a ser usado. Alguien que no tenga sentencia fija puede ser entonces, porque no tiene la ficha limpia, impugnado, proscripto para presentarse. Y claramente, con el avance de las leyes represivas, está en este país donde hay ley antiterrorista, donde cortar una ruta es suficiente para que te puedan condenar por una ley antiterrorista. Puede ser una carga para que ese trabajador que se enfrentó al poder no pueda ser un tribuno en el Parlamento. Por eso, acá todos se pliegan y aplauden, que es ficha limpia, que vamos a derogar los fueros parlamentarios. ¿Y contra quién va a ser usado? ¿Qué interés social defienden los parlamentarios de los partidos burgueses que votaron esta reforma constitucional que va a deliberar en 2026? ¿Por qué tanto apuro? En 2026 se va a reunir los convencionales constituyentes para modificar la Constitución. ¿Y por qué lo vamos a tener que votar ahora el 13 de abril? Cuando la mayoría de la población desconoce de qué se trata esto. ¿Por qué tanto apuro? Además no son primarias. Porque los convencionales constituyentes que se voten ahora el 13 de abril ya serán los que van a establecer la nueva Constitución en el 2026. Claramente, porque en el marco de composición social, de agravamiento de la crisis política, quieren liquidar cuanto antes esto, sin que la gente se entere, sin que los trabajadores se aviven, sin que las mayorías populares adviertan qué es lo que persigue Puyaro, el PRO, los radicales, el socialismo, el peronismo, inclusive los sectores que se reclaman progresistas. Acá estamos nosotros para intentar encender una alarma y plantear a los trabajadores que tenemos que organizarnos, para rechazar de plano esta reforma. Nada bueno puede salir de esa cueva de conspiración contra los trabajadores porque ya está detallado. Simplemente que hay un pacto de encubrimiento sobre esta verdad. Y todos hacen una campaña como si estuviesen en un idilio democrático donde se trata de ir a presentar proyectos a esta reforma. Nada que ver. Nosotros estamos acá para desenmascararlo, para hacer una campaña en lo que podamos, que no va a terminar el 13 de abril. Porque vamos a rechazar esta reforma en nuestros términos, usando lo que podemos de este trayecto corto de campaña, una campaña que tuvo un mes, no más. ¿Qué tiempo de clarificar a la población tenemos en un mes? Y sobre todo con los recursos que tenemos las organizaciones obreras para llegar a las mayorías populares. Vamos a seguir haciendo una campaña para concientizar sobre esto, para plantear a las compañeras y compañeros que tenemos que organizarnos en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio y en los barrios, para discutir nuestro programa y para organizarnos con un partido de la clase obrera que es el único con el que podemos imprimir una salida a lo propio de esta crisis a la que nos han arrastrado
el conjunto de las fuerzas políticas que ahora se arrogan la reforma de la Constitución. Punto hasta acá y obviamente después lo podemos ampliar con un montón de matices y cosas más, pero le dejo la palabra a Marcelo. Bueno, compañeras, compañeros, el debate que tenemos planteado acá es un debate que para nosotros como socialistas revolucionarios tiene una gran importancia. Es un debate sobre la organización política del Estado que responde a la clase capitalista y al cual nosotros combatimos y luchamos por terminar con él, por sustituir por un régimen estatal de la clase obrera que por su propia naturaleza, por responder a la mayoría trabajadora, a la mayoría que vive de su trabajo, debe llevar progresivamente a terminar con toda forma de opresión estatal. Acá tenemos planteado un debate sobre la organización política del Estado explotador, ¿no es cierto?, del Estado capitalista. Eso es, en definitiva, una reforma constitucional. Lo que está en discusión, lo que ha puesto en discusión el gobernador Puyaro y todos los que lo han apoyado, es cómo va a ser la organización política del Estado. Es un debate que no debemos gambetear ni dejar de lado, de ninguna manera, porque entender de qué manera se quiere perfeccionar el Estado en favor de los explotadores es un elemento muy importante para nuestra lucha contra él. Y esto es lo que tenemos planteado en esta lucha política que se ha planteado, ¿no es cierto?, a partir de la convocatoria a estas elecciones para elegir a los que van a llevar adelante esa reforma de la Constitución. Entonces, por supuesto, acá viene el punto que colocó Germán. ¿Cuál es la orientación política, social, general de esa reforma? Es una reforma que apunta, efectivamente, a reforzar el poder del Estado contra las masas trabajadoras en un momento de crisis política y social excepcional de la organización social a la cual ese Estado defiende, ¿no es cierto?, a la organización social capitalista. Y esa crisis, bueno, se manifiesta y se plantea en un plano que naturalmente excede a la provincia de Santa Fe y, como vamos a ver después, tiene un alcance incluso internacional. Acá Germán decía algo que dijo Puyaro, que me parece muy interesante, en el sentido que él quiere adecuar la Constitución de Santa Fe a la reforma constitucional de la Argentina de 1994, ¿no es cierto?, aquella reforma que nació con el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín. Bueno, y esto lo dijo como diciendo, bueno, finalmente yo me anoto en un hilo conductor histórico, ¿no es cierto?, de una reforma que fue llevada adelante y que de alguna manera obtuvo un consenso político general. Es cierto lo que dice, por lo menos en una parte. Es decir, muchas de las cosas que se van a plantear para Santa Fe están inscritas en esa reforma de la Constitución de 1994, que en los términos también de esta, viene o estuvo, ¿no es cierto?, en su momento, la del 94, revestida con una pátina de enunciación abstracta de derechos, pero que apuntó
a un reforzamiento del poder del Estado contra los trabajadores. Tomemos simplemente un elemento, ¿no es cierto?, que es muy importante. La reforma constitucional de 1994 habilitó a los decretos de necesidad y urgencia, que luego, ¿no es cierto?, fueron ampliamente utilizados. Pero ya en los años 2000, bajo los gobiernos kirchneristas, esos decretos de necesidad y urgencia fueron reglamentados por indicación del gobierno kirchnerista. ¿Qué significa reglamentación? Que ese derecho general que figura en la Constitución, bueno, se le escribe la letra chica, ¿no es cierto?, cómo se va a aplicar efectivamente. Y esa letra chica se indicó de la siguiente manera: el decreto de necesidad y urgencia está vigente al referéndum del Congreso, de acuerdo a lo que decida el Congreso. Pero es suficiente la aprobación de una de las dos cámaras para que el decreto de necesidad y urgencia, ¿no es cierto?, esté en vigencia. Entonces, esto le da facilidad, ¿no es cierto?, a que el decreto efectivamente pueda prosperar. Esa reglamentación de los Kirchner, ¿quién la explotó de la manera más furibunda y más violenta? Milei. Gracias a esa reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, se aprobó, por ejemplo, recientemente el acuerdo con el FMI, y los decretos de necesidad y urgencia que dictó, entre ellos ese mega decreto gigantesco, que en definitiva es el que marca la forma a través de la cual gobierna en lo esencial Milei, que no reunió el rechazo de las dos cámaras y por lo tanto quedó en firme. Entonces, la reforma del 94 de Menem y Alfonsín, reglamentada por los Kirchner, aplicada por Milei. Entonces, Puyaro, vamos a tomar simplemente un elemento para que todos los compañeros entiendan. Gracias a toda esa cadena que mencioné recién, hoy una fábrica puede tomar a un trabajador con factura, hacerlo trabajar como monotributista por los siglos de los siglos. Entonces ustedes ven ahí la conexión entre la organización política del Estado, arriba de todo, y cómo esto llega a los trabajadores. Es decir, esas condiciones de explotación son redactadas y armadas de acuerdo a cómo se forma el poder político del Estado. Entonces, vuelvo a insistir, es muy importante que en un partido obrero como el nuestro nos interesemos en ver cómo se articula el poder político del Estado y el papel que tiene entonces una reforma constitucional como esta, donde efectivamente, por ejemplo, se le va a dar este rango constitucional, entiendo, a los decretos de necesidad y urgencia, ¿no es cierto?, en la provincia. Entonces se recoge, ¿no es cierto?, este hilo reaccionario que ya viene existiendo en la Argentina desde que se llevó adelante, ¿no es cierto?, el famoso Pacto de Olivos en el año 1994. Es cierto, sin embargo, que del 94 hasta ahora han pasado, ¿no es cierto?, ¿cuántos años? 30, han pasado 30 años, y hoy esta reforma constitucional se da bajo las condiciones políticas del régimen que han pretendido armar Milei y Caputo en la Argentina. Es decir, la reforma es una adaptación, es un encastre, digamos, del Estado y del régimen político de Santa Fe
a las condiciones de un gobierno que ha pretendido salvar a los acreedores de la deuda pública a costa de un ajuste extraordinario contra las masas, contra los derechos previsionales, contra los derechos salariales. Un aspecto de este ajuste es efectivamente la liquidación de los derechos jubilatorios en un plano general, pero muy particularmente sobre las provincias y sobre aquellos regímenes donde los trabajadores, por ejemplo los docentes de Santa Fe, contaban, ¿no es cierto?, con determinadas conquistas. Aquí entonces, en esta lucha política, tenemos que detenernos en algunas cuestiones que tienen que ser desarmadas y que con toda serenidad nos tenemos que detener a explicarle a nuestros compañeros de trabajo del barrio en qué consisten. Acá explicaba Germán esta cuestión del equilibrio fiscal, ¿no? Dice, bueno, que la provincia no gaste más de lo que ingresa. Claro, es un planteo que colocado de esta manera a mucha gente le puede parecer, ¿no es cierto?, que es lógico, ¿no es cierto?, que está bien, sin detenerse en ningún momento en ver cuál es la naturaleza de lo que entra al tesoro de la provincia y de lo que sale del tesoro de la provincia. Porque en los gastos existen enormes subsidios y prebendas a los grupos capitalistas de la provincia. Los intereses de la deuda pública, ¿cómo se contabilizan entre esos ingresos y esos gastos? ¿Cómo se contabiliza la deuda del Estado Nacional con la provincia de Santa Fe? Cuestión que se ha agravado porque una de las políticas del gobierno de Milei consiste también en una confiscación parcial de los ingresos de las provincias para asegurar el pago de la deuda pública. Por eso se dice, entre otras cosas, que el equilibrio fiscal del gobierno nacional es ficticio, porque se ha constituido, entre otras cosas, robándole dinero a las provincias. Del mismo modo también puede ser ficticio el equilibrio de un puyaro que, para gastar lo mismo que ingresa, deje a la educación completamente desarmada, a el sistema de salud en un estado de desmantelamiento completo y por lo tanto a la fuerza laboral de la provincia sin condiciones de reproducir sus condiciones materiales. Es como decir, tengo un auto que no me demanda gastos con el pequeño detalle de que no le puedo poner nafta. Si le pongo nafta tengo déficit. Estas son las condiciones, ¿no es cierto?, que se colocan acá. El problema de la autonomía municipal también es muy importante porque la cuestión de la autonomía municipal, perdónenme que me detenga de algunos aspectos, siempre volviendo al mismo punto, la organización política del Estado. La línea de la autonomía de los municipios, de los estados, de las ciudades, es una orientación que ya lleva varias décadas por parte de los organismos financieros del imperialismo, del FMI, del Banco Mundial, y que tiene que ver con desentender a los estados en el sostenimiento de su estructura general para que el presupuesto priorice el pago de la deuda pública. ¿Saben cuál fue la gran operación de autonomía municipal que se hizo en la Argentina en los últimos 30 años y que fue parida por la Constitución de 1994? No estoy hablando ni de Timbúes, ni de Colonia, no. La ciudad autónoma de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires fue autonomizada, fue independizada, para que sus recursos fueran sostenidos por sus habitantes y por lo tanto llevar adelante,
¿no es cierto?, una operación de ajuste en materia de que cobren el impuesto tan alto que tengan que cobrar, sostengan sus recursos. Y toda la operación de la autonomía porteña se hizo a través de una gran operación de ajuste. Es decir, que los distritos obtengan sus propios recursos, que establezcan sus normas para los trabajadores, como bien explicó Germán, y sobre esa base, el corazón del presupuesto nacional y provincial priorice el pago de la deuda pública. Y naturalmente, si hablamos de obra pública, la obra que, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, tenga que ver con el complejo sojero, el complejo agroindustrial, es decir, las grandes corporaciones capitalistas que operan en Santa Fe. Si me permiten una digresión, quiero decirles lo siguiente. En Santa Fe, con toda esta cuestión de la reforma provisional, la autonomía de los municipios, el lugar de las comunas, se lleva adelante una gran impostura que tiene que ver con lo siguiente. Santa Fe, la organización política de Santa Fe, heredó un pasado de colonización agrícola que para muchos habría la expectativa de un sistema económico, social y político más o menos igualitario o democrático. Esa expectativa fue largamente frustrada, la de los colonos, la de la organización política de pequeñas comunas. Santa Fe hoy está bajo el dominio férreo del gran capital sojero, aceitero, del gran complejo exportador que pasa por la hidrovía y que por lo tanto domina como un puño los recursos económicos de la provincia, a la cual hay que añadirle, sobre todo en los últimos años, la excrescencia, digamos, o el tumor necesariamente desarrollado a partir de ese complejo capitalista, de la especulación inmobiliaria, el negocio del juego y el régimen económico en las sombras que ha alimentado el narcotráfico y el narcolavado. Entonces, la reforma de Puyaro juega con ese pasado santafesino, digamos, que está clavado en los libros de historia y que tiene que ver con ese régimen comunal y de colonización agraria dispersa, que ha sido superado por la prevalencia del monopolio capitalista, del gran monopolio agrario y agroindustrial. La superación del dominio de ese monopolio no va a ser el retorno a una autonomía ilusoria, sino, naturalmente, la concentración de esos recursos bajo una dirección trabajadora, socialista, de la provincia de Santa Fe y del conjunto del país. Cuestiones que naturalmente están fuera, ¿no es cierto?, del alcance de esta reforma, que simplemente, digamos, apunta a llevar adelante esas modificaciones del régimen provincial y presupuestario en función de los grandes intereses capitalistas, y luego de abordar, y esto es muy importante, la institucionalización de un conjunto de medidas represivas que se han tomado en los últimos años en supuesta represión del narcotráfico y que nunca han operado de ninguna manera en este sentido, porque el narcotráfico no existe narcotráfico sin una asociación con el capitalismo, entre comillas, legal. Porque el dinero fluye. Los billetes y las monedas pequeñas sobre las cuales se arma el sistema de los pequeños dealers, de los que en los barrios envenenan a los jóvenes,
ese dinero sube. Los billetes de 1.000 se cambian por billetes de 10.000, los de 10.000 se cambian por billetes de 20.000, 5 billetes de 20.000, con eso se compran $100, y con $100 luego, con 1.000 de esos billetes de $100 se compra una propiedad en la zona costanera de Rosario, bueno, no con 100.000, sino con varios centenares de miles, y por lo tanto no hay un abismo entre el movimiento negro, ¿no es cierto?, del tráfico y el movimiento blanco del capitalismo, ¿no es cierto?, que recoge ese dinero y se sirve de él para rescate de sus operaciones económicas, ruinosas. Entonces, esto explica nuestra impugnación al proceso constitucional. Es decir, estamos ante una reforma política del Estado que tiene un contenido reaccionario, para decirlo de la manera más sencilla posible. Una reforma política del Estado para peor, sin ninguna duda, por la orientación social, ¿no es cierto?, de quienes empujan este proceso, que en ese parentesco con todo lo que vimos de los años 90 integra el conjunto de los partidos capitalistas. Ahora, naturalmente que en esto tenemos que ver una tentativa política de mayor alcance, que tiene que ver con lo siguiente: ¿quién es Puyaro? ¿Qué es Puyaro? ¿Qué representa en el proceso político? Puyaro como, digamos, el impulsor de esta reforma. Puyaro integra un elenco político de pretendidos opositores a Milei, o de gente que pretenden enarbolar una posición diferente a la de Milei, donde están principalmente diferentes gobernadores. Puyaro, Yayora en Córdoba, Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Kicillof es el más emblemático de todos ellos, porque ustedes vieron que tiene una crisis interna dentro de su propio sector político, y él siempre dice que es necesario renovar y tocar una nueva partitura, ¿no? La nueva partitura, ¿qué significa? Bueno, vengo del kirchnerismo, vengo del peronismo, pero si hay que hacer una reforma laboral, si le tengo que cobrar descuento de día de huelga a los docentes, se los cobro, como hizo recientemente Kicillof. Ilegalizar una huelga. Entonces, soy progre, pero estoy colocado, ¿no es cierto?, en el tronco común del ataque a la clase obrera. Ahora, él está enfrentado con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner saca sus documentos, sus discursos, y no pierde ocasión de atacar a los docentes, de decir que la deuda pública se tiene que pagar. Es decir, ella también toca la nueva partitura. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que Kicillof le dice: mira, parte de la nueva partitura, querida Cristina, es mandarte a vos a tu casa. Porque a vos no te la creen la nueva partitura. Entonces, por ese motivo, ¿no es cierto?, también la quieren correr de circulación. Puyaro forma parte del bloque de la nueva partitura. ¿Y cuál es su perspectiva política? Si el día de mañana, como resultado, tal vez no tan lejano, de que el esquema de Milei se vaya a pique, bueno, hace falta un recambio de Milei que deje en pie todos los avances reaccionarios que llevó a dar adelante Milei y Caputo en este año y medio. Y con su reforma constitucional, Puyaro pone de manifiesto esto, dice: miren,
Acá tienen mi mensaje. Yo reformo la Constitución en un sentido reaccionario, en un sentido negativo a los trabajadores. Yo ya tengo mi nueva partitura. No es que la tengo que ir a comprar o la tengo que buscar. Acá está. Yo ya la redacté. Es la nueva Constitución. Entonces forma parte de ese elenco político que se postula para relevar a Milei, dejando en pie todo lo negativo que Milei y Caputo ya ejecutaron contra los trabajadores. Por ejemplo, vuelvo al caso que decía, que un trabajador pueda entrar en una fábrica con una repartición, cobrando con factura, tal como lo hacían hace 2 o 3 años, que también existía el trabajo precario, pero ahora, con la legislación ya aprobada por el gobierno de Milei y Caputo, sin que ninguno pueda llegar en algún momento a hacer un juicio y decir, miren, esta es una relación laboral encubierta. Yo hace 5 años que trabajo con factura. Hace 5 años que voy a la misma oficina, al mismo puesto en la fábrica, a la misma tarea, a cobrar lo mismo, y hace 5 años que soy monotributista. Quiero pasar a planta. Diga, no, señor. El monotributismo ahora en la Argentina es una categoría vitalicia. Vas a morir como monotributista. Ese morir como monotributista está en la nueva partitura que los Puyaro, Kicillof, ¿no es cierto?, o Yayora, van a incorporar. Entonces, acá lo que está en juego entonces es la adhesión a este programa de agresión a los trabajadores que se ha puesto en marcha en este año y medio, con el propósito de rescatar a los acreedores de la deuda pública. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente ese programa de agresión a los trabajadores es lo que llaman equilibrio fiscal, el famoso equilibrio fiscal. Y equilibrio fiscal, es decir, muchachos, el presupuesto está al servicio del pago de la deuda pública. Entonces, los acreedores de la deuda, de una deuda que se negocia en el mercado, de pronto tienen un título de la deuda argentina que valía el 30% de lo que se conseguía cuando recién había sido emitido, y ahora ese título valía el 30%, porque la Argentina es un país débil, insolvente, y va y le dice a otro, mira, tengo un título de Argentina. Y el que lo iba a comprar decía, es una mierda. No, pará un poco. Este título es de una Argentina que en el último año le bajó las jubilaciones un 30% a los jubilados. Pará. Justamente para pagar los intereses de este título. Bueno, no, entonces me interesa, me lo llevo. Y otros también se lo llevan. Entonces, en vez de cotizar al 30% de su valor, pasa a cotizar al 50% de su valor. Por eso, Milei y Caputo revalorizaron el precio de la deuda pública argentina. Cuando sube el valor de la deuda pública de un país, es porque los jubilados están mendigando remedios en un hospital, compañeros. En las pizarras de la bolsa del mundo y de la cotización de los títulos de deuda pública, podrían poner al costado de la cotización cuántos comedores populares quedaron sin alimentos, cuántos jubilados murieron por falta de medicamentos, cuántos hospitales quedaron sin insumos o gente sin poder atenderse. Cuanto mayor sea ese nivel de privaciones, más alto es el valor de la cotización de la deuda. Porque ese país le está diciendo, toda la guita va a pagarle a ustedes, a los usureros. Entonces, toda esta confiscación fue armada
para levantar el valor de los títulos de la deuda pública. ¿Y por qué querían levantar el valor de los títulos de la deuda pública? Porque como es una deuda que no se puede pagar, si esa deuda empieza a ofrecer garantías, Milei y Caputo esperaban conseguir plata prestada, nueva deuda, para refinanciar y reciclar la deuda que ya venció. Es decir, pagar deuda con nueva deuda, patear los vencimientos de deuda hacia adelante, decirles, ahora somos un país confiable. Pero esa operación económica y política ha chocado con dos obstáculos gravísimos. Uno tiene que ver con el nivel gigantesco de la propia deuda argentina, que hace que esa tentativa haga agua por todos lados. Cuando el gobierno trata de levantar el valor, el valor de esa deuda pública, al mismo tiempo, por distintos factores, tiene que emitir una nueva deuda en pesos, y esa nueva deuda en pesos se transforma ya en una montaña tan grande que si fuera desarmada, que si fuera desestimada por los que todo el tiempo renueva sus vencimientos, bueno, terminaría de desatar una corrida contra los pocos dólares que tiene el Banco Central, que llevarían, ¿no es cierto?, al entierro completo de este plan económico. Y es lo que, en una medida importante, está ocurriendo en estos últimos días, cuando efectivamente se ha producido, ¿no es cierto?, lo que se llama una corrida cambiaria, es decir, especuladores que estaban ganando dinero en pesos, dejan esa especulación y se van, ¿no es cierto?, a comprar dólares. La otra razón, probablemente la razón de fondo, que está golpeando duramente y probablemente en forma terminante al plan de Milei y Caputo, es la crisis internacional, que en estas horas tomó un alcance extraordinario con esta decisión de Donald Trump de levantarle los aranceles, los impuestos a la importación a prácticamente todos los países del mundo. Entonces dice, vos para traer mercaderías a Estados Unidos vas a tener que pagar no un impuesto del 5%, sino del 30%, del 50% en otros casos. En ciertas circunstancias va a implicar prácticamente la imposibilidad de que otro país le pueda vender a Estados Unidos. La reacción a este cierre del mercado norteamericano va a ser la represalia de los que han recibido esta suba de aranceles. Y por lo tanto, bueno, un cuadro en el cual, movido por este aumento de impuestos, la inflación en Estados Unidos va a subir. Esa suba de la inflación va a obligar a que Estados Unidos tenga que enfriar, empujar a una recesión económica para que los precios bajen. Y el mecanismo a través del cual va a empujar a esa recesión económica va a ser subiendo los intereses de sus colocaciones financieras. El resultado de todo este proceso es que los capitales especulativos que rondan por el mundo, pero particularmente los que están en países como la Argentina, van a refluir, se van a retraer. Esto se vio muy claramente en estos días porque esto que se llama el riesgo país, es decir, la sobrecarga de intereses que tiene un país como la Argentina cuando alguien pone dinero a especular en la Argentina, bueno,
se ha ido, ¿no es cierto?, nuevamente a niveles extraordinarios, y esos niveles hacen inviable que la Argentina se pueda volver a financiar. Es decir, a ese nivel de riesgo que se coloca hoy, no hay condiciones para que alguien venga a sostener, por ejemplo, el nivel del dólar actual en la Argentina. Y entonces uno dice, ese riesgo país es por cómo se está desenvolviendo la crisis económica en la Argentina. En parte sí, y en parte tiene que ver con la crisis mundial. Es decir, es como si, como si el capital financiero dijera, en este escenario mundial, yo no voy a un país como la Argentina. Tal vez iría en otro momento mundial a otro país como la Argentina. Tal vez en este escenario mundial iría a otro país que no es la Argentina. Pero a esta Argentina y con este escenario mundial, no voy a colocar el dinero acá, o solo estaría dispuesto a colocarlo a una tasa de interés, ¿no es cierto?, absolutamente extraordinaria. Y por supuesto, esta decisión de los Estados Unidos es el desenlace de un largo proceso de crisis mundial. Estados Unidos adopta esta decisión empujado por un retroceso económico muy importante, porque carga con un déficit comercial que es el resultado de su decadencia relativa frente a otras potencias como China, carga el gran vendedor del buzón del equilibrio fiscal, carga con un déficit fiscal extraordinario y una deuda pública que representa el 120% de lo que es toda su producción anual. Entonces sale con estas medidas que por supuesto tienen una proyección que va más lejos que la pura cuestión comercial. ¿Por qué? Porque ahora Estados Unidos espera iniciar una suerte de toma y daca con diferentes países. Por ejemplo, Milei mismo ya dijo ayer que quiere discutir la suba de impuestos que le impusieron a la Argentina. Y en esa discusión van a entrar diferentes cuestiones. Por ejemplo, ya se está diciendo que Estados Unidos podría reclamar que Argentina reduzca sus relaciones comerciales y financieras con China. Parte de las actuales reservas internacionales que tiene el Banco Central son un préstamo de China, al cual Argentina debería renunciar. Es decir, que luego un préstamo del FMI o de los Estados Unidos estaría tapando un agujero que por otro lado se destapó, ¿no es cierto?, porque aparecería una situación de ese tipo. Entonces, las medidas de Estados Unidos son un arma de presión en un escenario de guerra internacional, porque esa decadencia del imperialismo norteamericano pretende ser remontada, pretende ser recuperada sobre la base de mecanismos de guerra. Lo que hay que tener en cuenta es que por lo pronto la guerra comercial va a reforzar la presión contra la clase obrera de todos los países. ¿Por qué? Porque cuando le digan a un país, bueno, ahora para vender a Estados Unidos te pone un 20% más de arancel. Eso quiere decir que tu producción tiene que ser un 20% más barata para entrar en las condiciones anteriores. Para ser un 20% más barata, hay que reducirle un 20% los salarios a los trabajadores coreanos, a los trabajadores brasileños, a los trabajadores argentinos. Es decir, la guerra comercial plantea una guerra contra la clase obrera de los diferentes países y por lo tanto un escenario
de agravamiento, de desarrollo de la lucha de clases, junto con la otra guerra que está asociada a esta guerra comercial, que es la guerra por la captura política de territorios enteros, como hoy se está planteando, por ejemplo, en la discusión sobre el reparto de Ucrania. Entonces, toda esta cuestión plantea con una gravedad y una agudeza extraordinaria la necesidad histórica del socialismo a escala internacional y de la organización de la clase obrera con un propósito de lucha por el socialismo internacional. Incluso una campaña política como esta campaña constituyente que tenemos en Santa Fe no puede ser encarada sin esta apreciación de conjunto, porque este escenario de guerra comercial e incluso militar que se está dando en torno de una reconfiguración de las grandes potencias imperialistas, plantea el problema del cual partimos en esta charla, el problema de los regímenes de excepción, del armado de gobierno de dictadura personal, de la supresión de derechos políticos. Miren, compañeros, Trump en Estados Unidos, hoy la policía entra a las universidades y se ha instalado incluso dentro de importantes universidades como la Universidad de Columbia para prevenirse y reprimir adelantadamente protestas estudiantiles. Trump ha desconocido fallos judiciales en forma sumaria, es decir, ha ignorado fallos judiciales, por ejemplo, en referencia a cuestiones que tienen que ver con la expulsión de población migrante. Es decir, que esta fractura de la llamada institucionalidad del Estado capitalista y el armado de regímenes de excepción es una tendencia orgánica de un régimen social en descomposición. Y nosotros no podemos ver esta batalla política que tenemos hoy en Santa Fe sin esta apreciación de conjunto. Entonces, hay que ligar esta lucha política a la lucha indudablemente por el conjunto de reivindicaciones planteadas, la defensa de los derechos salariales y previsionales de los docentes, la terrible cuestión que se plantea en relación al recorte de la salud, el recorte de comedores y de todo lo que tiene que ver con la condición de los compañeros que están en los barrios en condición de precarización laboral o de desocupación, y vincularla al problema que consideramos, ¿no es cierto?, como punto de partida de esta charla, que es la organización política del Estado, y convocar a docentes, trabajadores de la salud, compañeros de los barrios, estudiantes, universitarios, a la construcción de una organización de un partido obrero y socialista. Esa es la lucha en la cual está inserta política obrera. Bueno, gracias, y estamos, por supuesto, Germán y yo, dispuestos para las preguntas.